Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Querido oyente, durante los próximos días, con la ayuda de Dios, vamos a estar compartiendo el tema de misiones y le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir este tema contigo. Es un tema muy amplio y seguramente muchas cosas quedarán en el tintero, pero aún así quiero pedirte algo importantísimo para estos días. Y esto es lo que quiero pedirte, que antes de comenzar, por favor, ora al Señor para que más allá de lo que puedas escuchar de labios humanos, Él pueda hablarte y te muestre, aún a pesar mío, cuál es tu lugar en esta tarea. En nuestra audiencia soy consciente que seguramente habrá diferentes grupos de personas. Estarán aquellos que nunca han escuchado nada o tal vez muy poco sobre las misiones. Habrá un segundo grupo de aquellos que piensan que la misión es para otros. Y un tercer grupo de aquellos que tengan un deseo de ser parte de la misión. Por eso que le pido a Dios que me dé la oportunidad en este tiempo que podamos compartir juntos de poder mostrarte a través de la Biblia cuál es el lugar que Dios tiene preparado para ti y que si tal vez estás en el primer grupo de aquellos que han escuchado pocos o en el segundo grupo de aquellos que crean que la misión es para otro, Dios pueda mostrarte en estos días que realmente eres una pieza clave en el tema de misiones. Y para hablar de este tema vamos a comenzar con el principio. No hay forma de hablar de este tema sin hablar de la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? La Gran Comisión fue el mandato que Jesús nos dejó antes de partir hacia el cielo sobre la tarea que nos dejaba como iglesia para llevar adelante sus planes en este mundo, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, sabes que cuando hablamos de misiones siempre hay una palabra que se utiliza mucho en ese ámbito que es la palabra cosmovisión. La realidad es que la cosmovisión es una forma en que tenemos de ver e interpretar el mundo que nos rodea. La cultura, nuestra historia, nuestro entorno familiar, las situaciones que hemos vivido, han formado un poco nuestra cosmovisión. Y la realidad es que como cristianos deberíamos tener una cosmovisión bíblica, pero como te decía antes, hay un montón de factores que también han influenciado en nuestra forma de ver el mundo, que ha condicionado nuestra cosmovisión. Y muchas veces el mundo ha logrado implantar pensamientos ajenos a la Biblia en muchos de nosotros. Y ha llevado a que nuestra cosmovisión haya pasado de ser bíblica a ser una cosmovisión que poco tiene que ver con la vida cristiana, con la Biblia. Esto ha producido en la historia de la Iglesia que hayan aparecido diferentes teologías o pensamientos que nada tienen que ver con las Escrituras. Mira, solo para tomar un ejemplo, la teología de la prosperidad es una teología que realmente tiene poco de Biblia y mucho de humanismo. La realidad es que esta teología tiene más que ver con el hombre y con el humanismo que con Dios como el centro de todas las cosas. Y esto es parte de cosmovisiones cerradas, de formas de interpretar la Biblia que nada tienen que ver con el mensaje de Jesús. Por eso que cuando vamos a la Gran Comisión, tenemos que mirarla desde una perspectiva muy bíblica. Dejar de lado todo pensamiento humano e intentar entender qué fue lo que realmente Jesús quiso comunicarnos cuando nos dejó este gran mandato de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. La realidad es que nuestra cultura evangélica ha distorsionado un poco el mandato de Jesús. Nos ha hecho pensar que tal vez este mandato es para algunas personas, para aquellos que se llaman misioneros o para aquellos que están involucrados en el ministerio más activamente, y ha dejado de lado a un montón de otras personas, un montón de otros cristianos, que no se sienten parte de la responsabilidad de este mandato. Por eso que quiero que en este día realmente podamos profundizar un poco más en este mandato y ver cuáles son las implicancias del mandato de Jesús. Y para esto vamos a leer Mateo, capítulo 28, desde el versículo 18 al versículo 20, para poder entender qué es lo que Jesús nos dijo y qué es lo que Él nos mandó.
Dice Mateo 28, desde el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y mira, este pasaje nos deja por lo menos 4 implicancias de la Gran Comisión. La primera implicancia es que es una tarea humanamente imposible. Por eso que el texto comienza recordándonos que Jesús tiene todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Estos textos están al final del libro de Mateo. Ya Jesús, a esta altura, había muerto por nuestros pecados en la cruz. El camino al cielo había sido abierto. Ya se había levantado con poder entre los muertos y estaba a punto de volver al Padre. Y es en este momento que nos recuerda que todo el poder y autoridad le habían sido dados en el cielo y en la tierra. Esto es categórico y necesario para lo que nos mandaría. Es porque Él tiene toda la autoridad y poder que nos manda, que nos da esta orden. Y es por esa misma autoridad que podemos llevar adelante la tarea. Como decíamos, la tarea es humanamente imposible si fuera solamente desarrollada por medios humanos. Pero es posible realizarla porque Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y es por eso que Él luego nos va a decir, entonces vayan. Y nos va a terminar recordando en el último versículo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para cumplir una tarea que no tenemos el poder para hacerlo, no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, pero Él la tiene. No podemos llevarla adelante en nuestras fuerzas, por eso que requerimos su fuerza. No tenemos la autoridad en nosotros mismos para poder llevarla adelante, pero Él sí tiene toda la autoridad. Y esta autoridad que Él tiene, y en el poder de esta autoridad, Él nos dice, vayan, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La tarea es humanamente imposible, pero tenemos un Dios que hace que lo imposible sea posible, que utiliza medios humanos, vasos de barro para poder llevar adelante una tarea que es global, que es inmensa, que tiene consecuencias eternas y que no está a nuestra altura, pero que sí Él tiene todo el poder para llevarla adelante. Primera implicancia, es una tarea humanamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. La segunda implicancia de la Gran Comisión es que demanda sacrificio. Como Iglesia de Jesús hemos descuidado mucho nuestro compromiso de obediencia a la comisión que Jesús nos dejó en el último capítulo de Mateo. Nos hemos acomodado tanto al mundo que obedecer al Señor en su mandato parece ser algo muy radical. Y la realidad es que es cierto. Cumplir la Gran Comisión implica un costo alto de recursos, un costo alto de esfuerzos y aún muchos sacrificios. Cumplir la misión será peligroso. En algunos casos incluirá persecución, pérdida de bienes materiales, incluso pérdida de vidas. Jesús nunca dijo que sería sencillo. De hecho, en Mateo 10 al 16, cuando el Señor envía a los discípulos en misión, les dice que serían como ovejas en medio de lobos. Y en los siguientes versículos va a declarar que la persecución será una realidad. Es que cuando queremos obedecer al Señor y llevar luz a los perdidos, hay todo un mundo espiritual y hombres perversos que se levantarán en contra y con furia, intentando frenarnos, intentar frenar el avance del Evangelio. Permítanme hacer un paréntesis aquí. Recuerdan que al comenzar dije que en ocasiones nuestra cosmovisión ha sido modelada más por el mundo que por la Biblia. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2, nos dice que no tenemos que tomar la forma del mundo. Y para eso es necesario renovar nuestra mente. Por alguna razón, muchos creyentes se han amoldado, se han acomodado al mundo. Han intentado ser políticamente correctos, aún a costa de comprometer el mensaje, comprometer la fe, dejando de lado la voluntad de Dios. No es extraño
que cuando alguien comparte que quiere ir a pueblos no alcanzados, los mismos creyentes sean los que lo desanimen, diciéndole que eso es algo muy riesgoso, que deben ser responsables, que deben pensar en su familia, que Dios no les pediría que hicieran algo que implicara tanto peligro. Los cristianos del primer siglo experimentaron prisiones, persecución y aún la muerte por causa del Evangelio. Tal vez pienses que eso solo ocurría hace 20 siglos, porque la vida era más peligrosa en aquel tiempo, porque la vida valía menos. No salen las noticias hoy, pero muchos cristianos en la actualidad en muchos países del mundo sufren por causa de Cristo. Son perseguidos, torturados, encarcelados y aún asesinados por causa de Jesús. Solo en el siglo XX murieron más cristianos que en toda la historia de la Iglesia. Pero en muchas de nuestras iglesias solo nos ocupamos de hacer cosas que sean seguras. No estoy hablando aquí de tomar riesgos por hacer cosas que están mal. Estoy hablando específicamente del riesgo que es inherente a estar obedeciendo a Jesús. Jesús fue perseguido, los discípulos fueron perseguidos, los primeros cristianos fueron perseguidos, y esa era la norma, no era la excepción. Sin embargo, hoy como iglesia preferimos comprometer la obediencia para evitar los problemas. En nuestra mente del siglo XXI, preferimos que haya gente que se pierda antes que comprometer nuestra seguridad, antes que comprometer nuestra comodidad. Y es que no solo no vamos a los pueblos no alcanzados, sino que tampoco vamos con el mensaje que puede cambiar el corazón y la eternidad de las personas que viven en los barrios marginales de nuestra ciudad. No compartimos a Jesús en nuestros trabajos por miedo a convertirnos en impopulares o por miedo a perder nuestro trabajo o echar por la borda nuestra carrera. Ni siquiera lo compartimos con nuestros vecinos, ya que no queremos que piensen que somos fanáticos religiosos. El registro de la historia nos cuenta que casi todos los discípulos murieron como mártires por el nombre de Jesús. Solo el apóstol Juan llegó a la vejez, pero aún siendo anciano, él también sufrió la persecución y tuvo que experimentar el destierro en la isla de Patmos, donde tuvo la visión del libro de Apocalipsis. Es que cada uno de los discípulos salieron al mundo llevando las buenas nuevas de Jesús, porque así lo habían escuchado del Señor. Pero salieron también dispuestos a pagar el alto precio de llevar el Evangelio a costa de perder sus propias vidas. Ahora, si tú quieres vivir una vida cristiana de verdad y obedecer el mandato de Jesús, tienes que saber que es imposible que no enfrentes problemas. Aún más, la misión no es algo en lo que solo participan aquellos que son llamados misioneros, sino que es un mandato para cada creyente que forma parte de la iglesia. Es un mandato para mí y también es un mandato para ti. No es una opción, no es algo que puedo escoger o dejar pasar, esperar que lo haga otro. No. Todos fuimos llamados a obedecer. Tal vez Dios no te lleve a tierras lejanas, a etnias no alcanzadas, pero la gran comisión sigue siendo un mandato también para ti en el lugar donde estés hoy, en tu trabajo, en medio de tu familia, en tu vecindario, en el lugar donde Dios te ha puesto hoy a ti. Allí el mandato de Jesús sigue siendo el mismo. Que hagas discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. A todos los discípulos o seguidores de Jesús, Él les ha dicho que es imposible seguirle sin negarnos a nosotros mismos, que tenemos que tomar la cruz. ¿Y sabes qué? Llevar las buenas nuevas de Jesús te hará siempre tener que pagar un precio. Dios me ha dado el privilegio de ver de primera mano lo que Él está haciendo en regiones del mundo donde el Evangelio tiene resistencia. He tenido compañeros de misión que han sido amenazados. Otros han sido expulsados de países donde fueron a llevar el mensaje por causa de compartir el Evangelio. Esta es una realidad actual de la obra misionera y es una realidad actual de querer cumplir la gran comisión. Ahora, tal vez tú no tengas que estar en estos países. Dios no te lleve a estos países a ti. Dios te quiere a ti en tu lugar, allí donde estás. Pero quiero decirte una cosa. Si estás dispuesto a cumplir la gran comisión, vas a sufrir persecución. Vas a sufrir burla. Vas a sufrir porque Satanás quiere impedir que el mensaje de Jesús sea escuchado por aquellos que aún no le conocen.
Así que tienes que saber que cumplir la comisión que Él nos dejó siempre va a demandar un sacrificio. Esta es la segunda implicancia. Pero hay una tercera implicancia, y es que cumplir la gran comisión es obligatorio e ineludible. No quiero que nos enredemos en discusiones de términos y palabras ante un mandato que es más que claro y solo admite dos posiciones, la obediencia o la desobediencia. Sin embargo, dado que esto se ha discutido mucho, es necesario hacer algunas aclaraciones respecto a cuál es el mandamiento principal de Mateo capítulo 28, verso 19. El único verbo en imperativo en griego que encontramos en este pasaje es el verbo haced. Los otros tres verbos son participios. Por lo tanto, en el griego tenemos la siguiente construcción. Un verbo en participio, el verbo ir, más un verbo en imperativo, el verbo hacer, y luego tenemos dos participios más, los verbos bautizar y enseñar. Entonces, el verbo ir, al ser un participio, no está en imperativo. Pero ¿indicaría esto que no tiene fuerza imperativa? La respuesta es que el verbo ir es un participio de condición acompañante, que funciona como un prerequisito del verbo principal, o sea, se usa para indicar una acción necesaria y coordinada con el verbo hacer, y por lo tanto, toma también fuerza imperativa. No es solo ir y no es solo hacer, sino que es el conjunto de los dos. Debemos hacer discípulos, pero como prerequisito debemos ir. Es importante recordar que al tiempo que Jesús dice estas palabras, había y hubo por un largo tiempo cierta renuencia por parte de los judíos a ir a los gentiles con el mensaje. Lo mismo ocurre hoy. Hay cierta resistencia en los creyentes de ir a los no alcanzados, y es por lo tanto imprescindible entender que el mandato es conjunto, ir y hacer discípulos. Los otros dos verbos, también participios, están en una voz y tiempos distintos al verbo ir. Y su relación con el verbo hacer no es de condición acompañante o prerequisito, sino que explican el verbo principal o expresan el medio por el cual se realiza la acción de hacer discípulos. Dicho de otra manera, se hacen discípulos bautizando y enseñando. Entonces lo que Jesús nos está diciendo es que tenemos que ir. Y mientras estamos yendo, tenemos que hacer discípulos. Y haciendo discípulos, tenemos que bautizarlos. Y también enseñarles a que guarden todas las cosas que Él nos enseñó. Ahora, ¿has notado que en el mandato de Jesús no habla de misioneros ni de pastores? ¿No habla de personas que trabajan en el ministerio a tiempo completo? Mira, erróneamente hemos hecho como una separación. Hemos puesto, por un lado, aquellas personas que decimos trabajan a tiempo completo. Y luego el resto de creyentes que decimos que trabajan en trabajos mal llamados seculares. Ahora, cuando leemos aquí el mandato de Jesús, Jesús no dice nada de esto. No hay un trabajo a tiempo completo en el ministerio, ni un trabajo secular. No, nada de esto. El Señor da este mandamiento a todos los creyentes. De hecho, en la Biblia no encontramos esta separación de ministerio o de trabajo secular. La Biblia nos manda a que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Cualquier tarea que hagamos, sin importar la etiqueta que le queramos colocar, sea la etiqueta de secular o ministerial o cualquier otra, será una tarea santa con trascendencia eterna si la hacemos para la gloria de Dios. Todas serán útiles para la extensión del reino si tenemos un corazón que toma en serio la obediencia a la gran comisión. Es por eso que donde estés hoy, ya puedes comenzar a ser parte de responder al llamado que el Señor nos dejó en la gran comisión. Hay una cuarta implicancia, que es que la gran comisión es una tarea urgente. Como seres humanos tenemos una tendencia natural a centrarnos en cuestiones temporales, secundarias, y desviarnos de lo que Dios considera importante. En tono con la gran comisión tenemos unos textos muy interesantes en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del verso 6 al 8. Eran momentos en que Jesús estaba a punto de irse al cielo.
y se estaba despidiendo de sus discípulos, y ante tan importante evento, los discípulos dejan de mirar lo que es importante y se centran en una pregunta que los venía persiguiendo hacía tiempo. Y ellos van a hacerle una pregunta que desde la perspectiva judía de aquel tiempo era una pregunta importantísima para ellos. Ellos les van a preguntar: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Para parafrasear esa pregunta, lo que ellos estaban preguntando es: ¿vamos a ser liberados del dominio romano? ¿Volveremos a ser la nación independiente y poderosa que todos anhelamos? Jesús no va a responder esta pregunta. O mejor dicho, les va a decir que no es el momento de responder esta pregunta. Y les dice que hay algo más importante que ellos tienen que saber hoy. Porque había algo que era anterior y que debía ocurrir a partir de ese momento. Y para lo cual también enfatiza que iban a necesitar el poder del Espíritu Santo para poder llevar adelante esta tarea que iba a encomendarles. La tarea es que tenían que llevar el testimonio de Jesús desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, pasando por Judea y por Samaria. Y esta tarea no sería una tarea por etapas, no sería Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, y tal vez en algún momento remoto hasta lo último de la tierra. No. Esta tarea debía realizarse en cada uno de estos lugares al mismo tiempo. Es así que les invito a que leamos juntos Hechos capítulo 1, verso 8. Si lo tienes en tu Biblia, te pido que me acompañes en la lectura, donde dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». ¿Cuánto nos parecemos a los discípulos? Poniendo muchas veces nuestra mira en cosas que nos distraen de la tarea fundamental. Haciendo preguntas que tal vez sí sean importantes, pero que no son la pregunta que tenemos que hacer hoy. Poniendo actividades que tal vez sí sean necesarias, pero no la tarea más importante. Hemos puesto nuestras miras en logros temporales, en actividades que entretienen a los creyentes, y no en la misión. La misión implica una guerra, donde en el nombre de Jesús ingresaremos con el mensaje de Jesús en lugares donde reinan las tinieblas. Claro que Satanás utilizará todo lo que esté a su alcance para frenarnos, para disuadirnos que la tarea no vale la pena porque es muy riesgosa, aún para asustarnos. Nos presentará otras cosas buenas en esencia, para distraernos, y es por eso que necesitamos despertar, porque no alcanza con que solo algunos estén obedeciendo. Se necesita que todos estemos obedeciendo. No es una tarea de misioneros, de pastores, de líderes involucrados en misiones. Es una tarea de toda la iglesia. Hablaremos un poco más de esto en los próximos días. Todas las etnias del mundo necesitan escuchar las buenas nuevas, el Evangelio de Jesús, y esa tarea nos fue encargada a nosotros. Humanamente imposible, pero el Espíritu nos daría el poder para realizarla. Nos fue encargada hace más de 2000 años, y mucho se ha avanzado, pero la tarea aún no ha sido terminada. Y el llamado del varón macedonio a Pablo se sigue repitiendo en muchos lugares del mundo, por muchas personas que siguen diciendo: ven y ayúdanos. Personas que te dicen a ti y a mí: ven y ayúdame. ¿Sabes que en el texto de Mateo 28 que leímos, Jesús nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones? La palabra naciones que Mateo utiliza no se refiere a países en el sentido geopolítico. Mateo utiliza la palabra griega de la cual viene nuestra palabra etnia. Las etnias son grupos humanos que comparten historia, tradiciones, cultura, lengua, entre otras cosas. De hecho, dentro de un país pueden vivir varias etnias. Por ejemplo, en China se dice que hay unas 56 etnias reconocidas por el gobierno chino, en tanto que en la India se reconocen 700 grupos étnicos. Hay varios proyectos cristianos que han intentado calcular el total de etnias que viven hoy en el mundo. Llegar al número exacto no es una tarea sencilla y por eso encontrarás diferentes números, y esto es así ya que no todos utilizan la misma división al momento de calcular la cantidad de etnias. Por ejemplo, los Amat son una etnia que vive en India, Nepal y Bangladesh. A veces se cuentan como una sola etnia, pero en algunos proyectos
los cuentan 3 veces diferentes por los países en donde viven. Otra razón que hace que sea difícil llegar a un número exacto es que hay un estimado de 1500 etnias aproximadamente que aún no han sido bien clasificadas. Por lo tanto, se las cuentan de manera diferentes en los distintos proyectos. En esta ocasión, para poder dar un número, he decidido utilizar el más conservador de todos, que es aquel que dice que hay unas 11.000 etnias en todo el planeta, contando cada etnia una sola vez, sin tener en cuenta el número de países donde viven. Ahora escucha esto. Esto es lo más importante. Hay más de 2.000 etnias que tienen menos del 2% de creyentes entre ellos. Y 4.000 etnias que no han escuchado nunca el Evangelio. Jamás han escuchado el nombre de Jesús. Con 0 creyentes en medio de ellos. Esto significa que hay una porción muy grande de personas que no han tenido acceso al Evangelio. Estamos hablando de más de 3.000 millones de personas. En algunos casos, el acceso con el Evangelio a algunas etnias es restringido o extremadamente peligroso. En otros, la falta de acceso solo es por el descuido nuestro, el descuido de los creyentes. Necesitamos invertir nuestra vida. Eso incluye nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestras fuerzas para cumplir la tarea. Jesús dijo que debíamos ir y hacer discípulos en todos los grupos étnicos y no solamente en algunos. Hay grupos que están preparados para recibir el Evangelio y aún así hay pocas personas comprometidas para obedecer. Jesús dijo en Mateo capítulo 9, verso 37, «A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos». Dolorosamente, la afirmación que hizo Jesús hace 20 siglos no ha cambiado mucho hoy. El mundo no alcanzado es una mies muy grande, que se sigue perdiendo sin oportunidades y los obreros siguen siendo pocos. Anteponiendo nuestra comodidad y seguridad, seguimos poniendo excusas, seguimos sin comprometernos, seguimos mirando para otro lado y a un costo muy alto, seguimos desobedeciendo. Para cerrar, me gustaría invitarte a meditar en cómo ha sido hasta hoy el grado de tu obediencia a la Gran Comisión. Aún hay una tarea pendiente. Millones de personas que no han escuchado el Evangelio ni siquiera una vez te están esperando. Sí, te están esperando a ti, me están esperando a mí. Mientras el tiempo sigue pasando, muchos están partiendo a la eternidad sin haber tenido la oportunidad en su vida de haber escuchado una sola vez el nombre de Jesús. Para algunos, ese nombre es totalmente desconocido. Cuando comencé dije que en la audiencia probablemente habría diferentes grupos de personas. Aquellos que no habían escuchado mucho acerca de las misiones, o tal vez muy poco, pero que hoy han escuchado. Si tú eras parte de este grupo, ahora eres consciente de la gran necesidad. Había un segundo grupo, aquellos que creían que las misiones no eran para ellos, pero que ahora saben que el mandato y el llamado es para cada creyente, es para cada uno de ellos, es para todos nosotros. Es tiempo de levantarse, es tiempo de ir. Recuerdo que muchos años atrás leí la biografía de Hudson Taylor. Seguramente hayas escuchado de él. Hudson Taylor fue un misionero del siglo XIX que sirvió por casi 51 años en la China. Él fundó la misión al interior de la China. La biografía contaba la experiencia con un creyente chino, un creyente que se llamaba el señor Ni. Este hombre había sido presidente de una sociedad idolátrica de su país por muchos años. Y durante todo ese tiempo nunca había podido encontrar paz para su alma. Había buscado esa paz por años en el confucianismo, el budismo y el taoísmo y nunca la había hallado. Pero en esa noche dice que escuchó el mensaje del Evangelio por boca de Hudson Taylor y habiendo creído confesó públicamente que seguiría a Jesús. Este hombre que se convirtió en un ferviente cristiano, nos cuenta también la biografía que un día le preguntó a Taylor, ¿cuánto tiempo han tenido las buenas nuevas en su país? Taylor vaciló un poco y luego dijo, algunos centenares de años. ¿Cómo dice? Le preguntó el señor Ni. ¿Centenares de años?
Mi padre buscaba la verdad y murió sin conocerla. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino antes? Que Dios haga resonar esta pregunta en nuestros corazones. Nuestra obediencia tendrá consecuencias eternas en la vida de muchas personas que tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio por primera vez y de encontrar la verdad en Jesús. Pero también nuestra desobediencia tendrá consecuencias eternas en personas que nos preguntarán, ¿por qué no fuimos? ¿Por qué nunca fuimos? Necesitamos ir, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor nos dejó. Necesitamos ser parte de la misión. Que Dios nos despierte. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.